Y le agradezco esta noche la comunicación a Carlos Saavedra. Él es secretario de Relaciones Laborales de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México. Carlos, gracias por su tiempo. Buena noche. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Muy buenas noches a todo tu auditorio. Un gusto estar con ustedes. Primavera laboral, dice el gobierno federal que se vive en estos momentos en nuestro país. ¿Cómo interpreta esa frase acuñada por Marat Bolaños? Yo coincido completamente en la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México. Hemos sido afortunados y hemos sido parte de esta primavera laboral. Nuestro secretario general, el diputado Pedro Aces, ha sido un impulsor desde hace más de 6 años. Y es que los datos están sobre la mesa. Hay un dato que me parece bien interesante. En los últimos 6 años, en poco más de 6 años, ha habido 14 reformas laborales a la Ley Federal del Trabajo que equivalen al 35% de todas las modificaciones que se ha hecho a la Ley Federal del Trabajo desde 1970. O sea, es decir, se ha reformado en los últimos 6 años lo que prácticamente equivale a casi un siglo, ¿no? El 30%. Eso es un gran dato. Te voy a dar otro dato que me parece bien interesante y que creo que detonó todo lo que está pasando en este momento. En el 2018, un poco antes de que se aprobara la reforma laboral en el 2019, en diciembre, se ratificó en el Senado el convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo. Ese convenio tenía prácticamente 5 décadas congelado y cuando inicia el sexenio pasado, en tan solo 20 días se pudo lograr lo que estaba congelado en el Congreso por más de 5 décadas, en tan solo 20 días. Este convenio ¿Sí? 98 de la OIT abrió la puerta para todo lo que vino después, ¿Y qué porque significa ese convenio, Carlos? el convenio 98 de la OIT es básicamente la justicia laboral, la libertad sindical, lo que abrió la puerta para la reforma laboral. Sí. Justo algo que lo que implica la reforma laboral en términos sencillos es competitividad sindical, libertad sindical, que haya más sindicatos, que haya apertura y por ende mejores opciones de representación sindical para los trabajadores, lo que implica, lo que redunda en que los trabajadores puedan tener una representación que haga valer sus derechos y que eso termine en cuestiones positivas para sus familias. Ahora, Carlos, ¿cómo podría un padre de familia que nos ve en estos momentos, una madre de familia, cómo podría evaluar esa persona trabajadora esta frase acuñada, la primavera laboral, es cómo pudiera una persona trabajadora sacar conclusiones para saber si realmente está mejor hoy que hace 2, 3, 4, 5 años respecto a la equidad en el trabajo, a los buenos salarios, en fin, a todo lo que incluye esto que hablan de una primavera laboral sobre lo que se ha reformado? Yo creo que de entrada, bueno, acabas de presentar una interesante encuesta que hizo pública la presidenta el día de hoy de esta evaluación positiva de los trabajadores en México, pero yo te diría que sin duda el aumento al salario mínimo es de las políticas públicas que tuvieron un impacto directo. En 6 años, en prácticamente poco más de 6 años, aumentó 134% en términos reales y el dato que daban es bien interesante, que provocó o tuvo un impacto en la reducción de la pobreza inmediato. Eso yo creo que es bien importante. Según el anterior Coneval, 5.1 millones de personas salieron de la pobreza entre 2018 y 2022. Yo creo que es un dato que sin duda le impactó y te puedo dar otros datos que creo que quienes nos escuchan, quienes nos ven, pues seguramente ya lo pudieron haber palpado. Por ejemplo, la reforma para que las trabajadoras del hogar tuvieran derechos plenos, contrato por escrito, seguridad social, inscripción en el seguro social. Yo conozco algunas trabajadoras del hogar quienes ya tuvieron esta derecho. A partir de eso, los que en pandemia tuvieron la oportunidad de ser reconocidos a través de la reforma para que el teletrabajo, uno Sí. muy importante, los del outsourcing, 3 millones de trabajadores fueron reconocidos por su patrón real. Yo creo que muchos de los quienes nos escuchan y nos ven seguramente están entre este grupo de gente. Las vacaciones dignas, ¿no? Que estaban en
días, aumentaron a 12. Otro bien importante es la actualización de la tabla de enfermedades laborales. Esta, en una reforma que fue hace poco, incluye trastornos mentales, nuevos Ok. tipos de cáncer, enfermedades específicas de la mujer. Hacemos una encuesta todas las noches en este espacio, Carlos. Hoy le preguntamos al auditorio cómo califica la calidad de vida en México y le pusimos 4 opciones: muy buena, aceptable, mala y muy mala. ¿Cómo la consideras tú? Yo creo que es una calidad de vida muy buena, tomando en cuenta, hablando del tema laboral, Sí, yo te puedo dar un elemento bien interesante. En todas estas reformas que te estoy comentando, la gran mayoría de estas han sido votadas por unanimidad. Si uno hace memoria y repasa sobre las notas y todo lo que se ha anunciado y todo lo que se ha aprobado, muy poco uno encontrará de crítica o de oposición. Y es que por lo menos en el tema laboral, ha habido una unanimidad, ya que los logros y las reformas han sido muy positivas. Yo creo que incluso el reconocimiento que hace la OCDE a México como el mayor, como el que tuvo el mayor aumento real del salario mínimo entre 2019 y 2024, fue un 86,6% de acuerdo con la OCDE, y el G20 registró a México con el que tuvo el mayor crecimiento real del salario mínimo. Yo creo que eso también nos puede dar un indicador, sí, ¿no? De cómo hay una unanimidad en que las reformas laborales, la política laboral sí. en los últimos 6 años y ahora sigue siendo muy positiva para nuestro país. Carlos, hoy Marat Bolaños ha anunciado el inicio de la implementación de la jornada laboral de 40 horas para concluir en enero de 2030 con este propósito. Entiendo que habrá foros de discusión, un parlamento para legislar, supongo que se tiene que legislar al respecto, pero cómo ven esta propuesta que de inicio evidentemente beneficia a las y a los trabajadores, pero siempre hay un debate entre el patrón y el colaborador sobre esta reforma, porque se le seguirá pagando lo mismo, pero se trabajará un día menos? Sí, así es. Mira, yo lo que pienso es que después de todas estas grandes reformas, uno pensaría que aún o que es difícil superar esto. Yo creo que afortunadamente no es así. El Congreso, la presidenta y el Congreso de la Unión tienen una agenda bien importante en materia laboral en lo que viene. En esta semana se aprobó una reforma impulsada por el diputado Pedro Aces para que los que ganan por medio de propinas su salario tengan un salario mínimo, un sueldo base. También por ahí viene en la reforma que tú comentas de las 40 horas. Sin duda, como bien lo comentas, es una reforma que debe salir, va a salir. Pero como bien lo dijo el secretario Marat Bolaños, va a haber graduabilidad en esta reforma. Los parlamentos abiertos en el Congreso han funcionado, se están escuchando todas las voces. Sí. En la Comisión de Trabajo en la Cámara de Diputados, sin duda harán un gran trabajo. Y como han sido todas estas reformas en materia laboral, no tengo la menor duda en que será muy positivo para los trabajadores. Sí, también importante, tomando en cuenta pues, a los empresarios que han puesto su voluntad y su ánimo para que resulte bien para todos y sobre todo para la sociedad y para la prosperidad del país. ¿Habrá alguna estadística, Carlos? Quizás es complicado, porque hay trabajadores que tienen la fortuna de trabajar ya 40 horas, es decir, hay empresas que tienen jornadas de lunes a viernes con descanso de 2 días, es decir, 2 días de descanso por 5 de trabajo. ¿Hay una estadística de cuántos trabajadores más o menos trabajarán ya de lunes a viernes? ¿Cuántos lo hacen en las 48 horas completas? Yo no quisiera adelantar un dato, una estadística que fuera incorrecto. Lo que sí sin duda es que beneficiaría a millones de mexicanos y yo Sí, ya creo que sería una también obligación, ¿no? así es, y sobre todo yo creo que es importante que en estos parlamentos abiertos se tomen en cuenta el qué va a pasar con ese tiempo para los trabajadores. Quizá algunos querrán trabajar más, tener otro empleo, querrán por poner su propio negocio, otros quizá querrán tener otro tipo de actividades. Lo importante ahí es que en ese tiempo que se reduzca sea positivo para las personas, que dé oportunidades de productividad para nuestro país, que sea en beneficio de todas y de todos. Eso es muy importante, saber cómo vamos a transitar, qué va a pasar con ese Bien. tiempo que ganen las personas.
Carlos Saavedra, secretario de Relaciones Laborales de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México. Gracias por tu tiempo y tus comentarios. Buena noche. Muy buenas noches a todo el auditorio. Gracias.